¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, hablando de temas de actualidad en bendición a la familia. Estamos convocando al ayuno que tiene que ver en contra de la apostasía. Hablar de apostasía es hablar de la lucha que libramos contra un enemigo invisible que quiere apartarnos de Dios. Apostasía es apartarnos del Dios verdadero. Por eso, en esta primavera siempre estamos recordando de que un día Cristo resucitó de los muertos. La clave para resistir la apostasía del diablo es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que significa la resurrección de Cristo. Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Dios el Padre, a través del Espíritu, una primavera como la que estamos viviendo, Cristo resucitó. Por eso nosotros adoramos y servimos al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que es vida. 2018 significa el número 18, vida. Estamos en un tiempo de vida, en un tiempo de luz. La primavera es tiempo de la luz, el tiempo de la canción, dice la Escritura en Cantares. Por eso estamos recordando que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y dio nacimiento a la iglesia que tenía que predicar de Jesucristo en su vida resucitada en todo el mundo. Hoy estamos en el siglo XXI. Desde hace 21 siglos se está predicando el reino de Dios. Se está predicando de que Jesucristo está vivo, pero estamos viviendo ya pronto al retorno de Jesucristo. Así como Cristo vino por primera vez a la tierra, Él prometió regresar por segunda vez a la tierra, y nosotros, nuestra generación de este siglo, somos una generación que veremos ese acontecimiento profético. Por eso debemos estar preparados. Somos una generación de mucho conocimiento de la profecía, de mucho conocimiento de la Biblia, de mucha revelación de los secretos de Dios, como nunca ha habido una generación de la iglesia como la que estamos viviendo. Por eso la lucha es contra fuerzas invisibles, fuerzas del enemigo que están atacando el mundo entero, fuera de la iglesia, fuera de los que no son de los que son cristianos. Allá afuera hay un ataque frontal al hombre, a la mujer. Por eso las noticias hablan de violencia en el ser humano, hablan de mucha muerte. Cada día estamos conociendo de asesinatos, homicidios, de feminicidios. Todo esto es violencia del ser humano. La Biblia, la palabra profética de Dios, habla de que los últimos tiempos, antes de la venida de Jesucristo, serán tiempos violentos. El Señor Jesucristo habló de los tiempos de Noé, tiempos de violencia. Cuando Dios mandó el diluvio por juicio al planeta Tierra, era porque la maldad del hombre se había incrementado. Había tal maldad de que la violencia se había generalizado en todo el planeta Tierra. Por lo tanto, la muerte estaba al acecho de cada familia. Dios tuvo que detener la obra del enemigo, porque el diablo toma derecho donde hay pecado, donde hay tanta fornicación, adulterio, idolatría, adorando dioses extraños, donde no hay amor al prójimo. Hay odio, hay venganza, hay amarguras y resentimientos reprimidos que afloran en un momento de enojo. Todo esto es violencia que Dios sanciona fuertemente, y la Biblia, la palabra de profecía, habla que así fue como vino el juicio del diluvio. Pero Jesucristo no solamente habló de los tiempos de Noé, sino también de los tiempos de Lot, los tiempos de Sodoma y Gomorra. También había violencia, pero la violencia era la violencia misma del ser humano en su misma persona. Era la degeneración del ser humano. El hombre se había degenerado, la mujer se había degenerado. Todo ello se manifestaba precisamente en una violencia sexual. Por eso
la manifestación del juicio de Dios vino sobre ciudades como Sodoma y Gomorra, donde la perversión sexual estaba viéndose de una manera alarmante. Dios no hizo el hombre para la fornicación. Dios no hizo al ser humano para que se pervirtiera sexualmente en la tierra. Cuando vemos un alto grado de manifestaciones sexuales en el ser humano, hombre o mujer, esto está hablando ya de un pronto juicio. La segunda venida de Jesucristo, viene el Señor a hacer juicio precisamente a aquellos que no han querido creer en la predicación del Evangelio. La iglesia tiene 21 siglos de estar predicando que la salvación del ser humano, el único que puede cambiar a una persona llena de ira, de enojo, llena de deseos sexuales, de lujuria y concupiscencia en otra persona, se llama Jesucristo. Solamente Jesucristo puede cambiar a una persona. Por eso Cristo llevó su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo lo llevó a la cruz del Calvario para derrotar allí al pecado, el pecado de la lujuria, el pecado del odio, el pecado de todo lo malo que hay en la carne. Todos los pecados Dios el Padre los cargó en el cuerpo de su Hijo Jesucristo, y Cristo, como la oveja de Dios, el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo, murió en la cruz una primavera como la que estamos hoy viviendo, porque estamos recordando todavía acerca de que un día Cristo murió en la cruz, pero no quedó en la muerte. Cristo al tercer día resucitó, y esta es la noticia. La muerte había quedado atrás, el pecado había quedado atrás, el diablo había sido derrotado en la muerte de Jesucristo, y por eso Jesucristo dio nacimiento a la iglesia, para que la iglesia caminara en esta tierra alumbrando, dando conocimiento de que hay esperanza, esperanza para el que fornica, esperanza para el adúltero, esperanza para el idólatra, esperanza para toda persona que está en maldad. Hay esperanza para que salga de la trampa del enemigo y se convierta en otra persona. Por eso en la Biblia habla de un nuevo nacimiento. El cristianismo es un nuevo estilo de vida. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, ir a una iglesia donde se enseña la Biblia. El pastor se dedica al estudio de la Biblia para que las personas crezcan en fe, porque necesitamos ir creciendo de peldaño en peldaño como en una escalera. Dios revela que hay una escalera, se la reveló a Jacob, de la tierra al cielo, y hay que ascender, hay que ir subiendo escalón tras escalón. Así es la vida. Cada tiempo que pasa debemos ir ascendiendo en el conocimiento de Dios, debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tenemos 10 años de ser cristianos y no hemos estudiado la Biblia y no conocemos al Dios vivo y verdadero, el enemigo tomará ventaja por la ignorancia que hay en la persona de no conocer al Dios que resucitó a Jesucristo, al Cristo vivo y verdadero, porque el diablo sí sabe que le quedan muy pocos días en la tierra. El diablo anda desesperado porque sabe que ya sus días están contados en el planeta Tierra, porque en la segunda venida de Cristo, dice la Biblia en Apocalipsis, cuando Cristo venga, el diablo será inmovilizado, será atado. El diablo será echado fuera, y entonces Jesucristo establecerá su reino. Así que el diablo sabe que le queda muy poco tiempo en una movilidad libre aquí en el planeta Tierra, y por eso está atacando a los cristianos y a los no cristianos. Está atacando el mundo entero. Los que no son cristianos
que no están bajo protección de la sangre de Jesucristo, esos son fáciles de caer en el enojo, en la ira, en la fornicación, en el adulterio, en todo lo malo que hoy estamos viendo. Por eso esta es la apostasía. Apostasía es apartarse de Dios. Dios no creó al ser humano para caminar con el diablo, sino con Dios. Dios creó al ser humano para que el hombre caminara con Dios, pero cuando el hombre le da la espalda a Dios, entonces el diablo se ensaña con esa persona hasta que la persona piensa en el suicidio, piensa en la muerte. Así que el enemigo está atacando fuera de la iglesia, y dentro de la iglesia también está atacando a aquellos que no están llenos del Espíritu Santo. La clave para resistir la apostasía es el Espíritu Santo. Un día Cristo resucitó, precisamente en primavera. Estamos recordando todavía acerca de su resurrección, y dice la Escritura en la carta a los Romanos capítulo 8, todo un capítulo que habla de que debemos caminar en el Espíritu Santo. Jesucristo, Él dijo, no les voy a dejar solos. Jesucristo tenía que regresar nuevamente al cielo, a la presencia del Padre, pero Jesucristo iba a dar nacimiento a la iglesia aquí en la tierra, pero Jesucristo le dijo a los primeros cristianos, no estarán solos, les mandaré la ayuda del cielo, les mandaré al Consolador. El mismo Espíritu que ha estado conmigo estará con ustedes, le dijo Jesús a sus discípulos. Así que Jesucristo caminó en la tierra bajo la unción del Espíritu. En Hechos 10:38 dice la Escritura cómo Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. A través del Espíritu Santo, Jesucristo confrontó las obras del diablo, las obras como las enfermedades, las obras como la maldad en el ser humano. Así que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo porque estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Jesucristo caminó como un hombre en la tierra lleno del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Mateo 12:28, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. Jesucristo establecía el reino de Dios echando fuera demonios por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el espíritu de guerra contra el diablo, de guerra contra los demonios, de guerra contra las obras de las tinieblas. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos confrontar la mentira del diablo. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Para quién es la llenura del Espíritu Santo? Número uno, para los que han creído en Jesucristo. Si no creemos en Jesucristo, ¿cómo creeremos en el Espíritu Santo? Así que hay un orden. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo hace 2018 años a la tierra para dar a conocer de que la salvación estaba en Cristo mismo. Jesucristo era la vida eterna. Así que Jesucristo caminó en la tierra un tiempo y determinó que la iglesia continuara predicando el evangelio del reino. ¿Y cómo se establece el reino de Dios? Echando fuera demonios. Por eso Jesucristo dijo, no les dejaré solos, enviaré el poder. El mismo poder que me resucitó de los muertos es el poder que estará en la iglesia, y deben caminar llenos del Espíritu Santo para no caer en el engaño de Satanás. O sea,
no caer en apostasía. Así que la clave para resistir la apostasía está en la llenura del Espíritu Santo. Número 1, amigo, amiga, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, el único que puede ayudarte a cambiar tu carácter, a cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de hablar. Muchas veces, sin darse cuenta, el ser humano está hablando palabras que no edifican, palabras de insulto, palabras de maldición. Y la Biblia dice que toda palabra que sale de tu boca, amigo, amiga, es lo que te ata. Si tú hablas maldición, la maldición estará contigo. Si hablas bendición, la bendición estará contigo. Porque hay poder. Dios determinó que el poder estuviera en nuestra boca. O hablamos vida o hablamos muerte. Esto no lo saben los que no son cristianos. Por eso son descuidados al hablar y maldicen e insultan. Dicen muchas malas palabras, leperadas, en fin, todo ello afecta la vida de la persona que lo habla. Por eso solamente Jesucristo puede cambiarte en otra persona, en otro lenguaje, en otra mente. Solamente Jesucristo. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepintiéndote de todos tus pecados. Y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, una primavera como la de ahora, vendrá sobre ti. La sangre de Cristo es sangre viva, sangre presente, sangre que está al alcance de cualquier persona que la invoca. Si tú invocas a la sangre de Jesucristo, que es invocar a Jesucristo mismo, entonces la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y recibes el perdón de Dios. Y en el perdón de Dios ya hay limpieza de todo pecado pasado. Es como comenzar de nuevo. Tu pasado quedó en el olvido delante de Dios. Por eso es una nueva vida. Así que si aceptas a Jesucristo, empiezas esa nueva vida. Solamente hay que reconocer que estamos apartados de Dios, nos arrepentimos, aceptamos a Jesucristo y empezamos entonces a caminar como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces sí, viene el Espíritu Santo. Jesucristo sigue bautizando con el Espíritu Santo para que estemos llenos del Espíritu Santo y podamos caminar en esta tierra de una manera poderosa, de una manera diferente. Dice la carta en Romanos capítulo 8, todo un capítulo que habla de la vida en el Espíritu. Y dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel, se refiere al Espíritu de Cristo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús es el Espíritu de Dios el Padre, que es el mismo Espíritu de Dios, de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Es un solo Espíritu. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo viene a morar dentro del cuerpo del creyente, el que ha creído en Jesucristo, para vivificarlo, o sea, darle vida espiritual. La vida espiritual que necesitamos, porque aquí en la tierra hay un personaje que engañó a Eva, la serpiente antigua, hoy conocido como Satanás, el diablo. Es un espíritu que no vemos, pero que está haciendo una obra destructiva en el alma del ser humano. Por eso necesitamos vida espiritual. La vida espiritual viene por medio de Cristo. Cristo nos salva y nos llena de su Santo Espíritu para que podamos vivir aquí en la tierra el tiempo necesario, porque la Biblia dice que la vida del hombre son 70 años, los más robustos 80, promedio de vida 75 años. ¿De qué manera queremos vivir aquí en la tierra? Así que necesitamos al Espíritu Santo. Por eso la clave está en el Espíritu Santo para poder librar la apostasía. El enemigo está atacando a muchos cristianos porque no están llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona
cae en el juego del enemigo, entonces esa persona será usada por el enemigo para dividir y traer contienda dentro de la iglesia. Por eso la Biblia habla de que debemos crecer en fe, no ser niños espirituales. Los niños espirituales, dice la Biblia, caminan en la carne, y la carne es lo que usa el enemigo para atrapar al ser humano, los deseos de la carne. El hombre vive en un cuerpo de carne sujeto a pasiones de su propia carne, deseos, lujuria, concupiscencia. ¿Cuáles son las obras de la carne? La Biblia habla de todo ello en Gálatas, en la carta a Gálatas, capítulo 5, versículo 19, habla de todas las obras de la carne. Dice, estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Tienen que ver con los deseos desordenados que hay en el cuerpo. Sigue hablando, idolatría. La idolatría tiene que ver con la carne. Desean adorar dioses extraños, la hechicería. Muchas personas tienen un interés por lo oculto, por el poder que se mueve en lo oculto. El diablo está en la tierra, hay un poder que hay en lo oculto. El que se mete a la hechicería estará entonces yendo hacia ese terreno del enemigo. Enemistades, pleitos. Dios es amor y Dios determinó de que nos amemos unos a otros. El amor al prójimo. Cuando no hay amor al prójimo, hay odio, hay venganza. Esta es la obra del diablo en la carne. Para esto vino Jesucristo, para darnos amor, para cambiar a la persona más iracunda, la persona que está llena de amargura, de resentimientos, en otra persona. Una persona piadosa, una persona llena del amor de Dios. Por eso dice aquí, donde hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, esta es la obra de la carne, envidias, homicidios. Hoy las noticias hablan de muchas muertes en las calles, borracheras, alcoholismo, orgías. Estamos viendo cómo la familia se ha desintegrado por todas estas prácticas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El diablo conoce esta escritura. El diablo sabe que si tienta a una persona en la carne y esa persona es atrapada en el pecado, cualquier tipo de pecado que hemos leído, ya está caminando rumbo a la separación eterna de Dios. El hombre fue creado para la eternidad, pero cuando el hombre vive en pecado y muere en pecado, se va a la condenación eterna, apartado de Dios por toda la eternidad. Por eso se predica el Evangelio en vida física, en vida biológica. Tenemos vida en esta tierra y debemos escuchar el Evangelio de vida. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados cometidos en esta vida y acepta a Jesucristo, está aceptando la vida eterna, porque la vida eterna solamente está en Jesucristo, en nadie más. El que acepta a Jesucristo en ese momento se acerca a la presencia de Dios, pasamos a ser hijos de Dios, y el sello de Dios es el Espíritu Santo. El sello, Dios sella a esa persona como si dijera Dios, es mi propiedad y el diablo no lo puede tocar. Hay un sello de Dios, el Espíritu Santo. Es la garantía de que somos hijos de Dios, es la garantía que vamos caminando hacia el cielo. Es la garantía que estamos en vida eterna. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, y es el Espíritu de santidad. Cuando viene el Espíritu Santo nos aparta ya del pecado, el pecado quedó atrás. Ya el pecado no reina en nosotros. Si éramos adúlteros, fornicarios, eso quedó atrás. Ahora somos nueva criatura.
La Biblia habla de esta mujer, María Magdalena. María Magdalena, dice la Escritura, que fue una mujer que Jesucristo liberó de 7 demonios. 7 es un número de plenitud. Esto habla de que todos los demonios estaban atacando el cuerpo de esta mujer. ¿Y por qué los demonios entran a un cuerpo de una manera libre? Por la fornicación, por el adulterio. Entonces podríamos deducir de que esta mujer practicaba la prostitución. Era una mujer dedicada precisamente a vender su cuerpo. Era una mujer que estaba llena de espíritus inmundos que la perturbaban en su lujuria, en su concupiscencia. Y un día Jesucristo fue a ella y la liberó de 7 demonios. Así que María Magdalena fue una mujer liberada, sanada. La Biblia dice en Lucas 8 que esta mujer, en agradecimiento, siguió a Jesucristo. Y vaya cómo siguió a Jesucristo, porque esta mujer estuvo en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Todos los que hoy somos cristianos hemos salido de un pasado escabroso. Jesucristo nos ha salvado del pecado. Él dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. En el caso de María Magdalena, el reino de Dios llegó. Y esta mujer siguió a Jesucristo, se convirtió en una seguidora de Cristo. Es la palabra cristiano o cristiana, seguidores de Cristo. Todos los que somos cristianos somos seguidores de Cristo, porque estamos agradecidos, porque un día Cristo nos liberó de espíritus malos, nos sanó, rompió con nuestro pasado. Ahora ya no hay condenación. Jesucristo nos ha bautizado con su Santo Espíritu y es el Espíritu de consolación. Ahora nosotros estamos aquí caminando en la tierra para hablar de Jesucristo, ser testigos de Jesucristo. Y estamos en el siglo XXI, en este tiempo donde el enemigo está atacando como nunca la humanidad en apostasía. Apostasía fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Las personas se están apartando de Dios y el diablo está atacando como nunca los cuerpos de las personas, como en el caso de María Magdalena, atacando al varón, atacando a la mujer. El diablo ataca el pensamiento de la persona, el pensamiento del varón, haciéndole creer que no es varón. Ataca el pensamiento de la mujer, haciéndole creer que no es mujer. Ataca el matrimonio, quiere destruir el matrimonio, porque el matrimonio entre un hombre y una mujer da hijos para Dios, y el diablo quiere tomar ventaja en hijos de fornicación. El diablo está atacando la familia es la base de nuestra sociedad en la tierra. El diablo quiere destruir la sociedad atacando la misma familia. Esto es apostasía. Y esto es lo que Dios le reveló a un rabino judío, profeta de Dios para los tiempos de hoy, Jonathan Cahn. Este hombre rabino, Dios lo ha ungido de tal manera para darle revelación de muchos misterios que hoy están siendo revelados en estos días, en estos tiempos. Vamos a ver lo que él recibió de revelación acerca de la apostasía para los tiempos que hoy estamos viviendo. Tenemos una entrevista que le hicieron al rabino Jonathan Cahn en el programa Es Sobrenatural con otro judío, Sid Roth. Vamos a ver parte de esta entrevista en el tema de la apostasía. No voy a decir que hay mucho que hablar del fin de los tiempos escondido en el hebreo antiguo, sí, con las fiestas bíblicas, pero dime de los misterios del fin de los tiempos. Bien, diré unos, hay muchos, pero solo diré pocos. Uno es que sabemos que al final de los tiempos se apartan de la fe, y sabemos eso. Pero la palabra en griego es apostasía. Pero aunque ahora significa eso, apartarse de la fe, no solo significa eso. Lo que la gente no entiende es el otro significado que tiene todo el misterio. El otro significado de apostasía no solo es deserción de la fe, sino alejarse del estado de ser.
Te diré qué significa esto. Aquí, en otras palabras, si una civilización se aleja de la fe en Dios, se aleja del estado de ser, significa que cae del estado de hombría. Las mujeres se alejan del estado de feminidad. La familia se aleja del estado familiar. El matrimonio se aleja del estado de matrimonio. La vida, y lo que estamos viendo es parte del misterio. Y no es accidente que vemos esto alrededor. Es parte del misterio del fin de los tiempos. Pero al mismo tiempo yo diré algo. Hay algo en el misterio llamado el quiasma. No hablaré de eso, solo para decir esto. Esto es, Dios hará, la forma en que terminará la era es la forma en que comenzó. Lo que era al principio será al final. Así es como Dios lo hace. Y tienes a Israel en el mundo al principio, lo tendrás en el mundo de nuevo. Tienes a Jerusalén, lo tendrás de nuevo. Tienes creyentes judíos al principio, los tendrás de nuevo. Lo que dice es, tuviste persecución al principio, la tendrás de nuevo. Pero, tienes un libro de hechos al principio, tendrás el libro de hechos al final. Y así. Entonces tú me dices, déjame ver si te oigo bien. Dices que cuando ves hombres siendo llamados mujeres, cuando ves la institución del matrimonio destruida, cuando ves todas estas apostasías, estas cosas pasar, habrá un gran movimiento del Espíritu de Dios equivalente al derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. ¿Eso es lo que oigo que dices? Eso es lo que oyes, Sid. Eso creí. Es más, dime sobre el misterio de los triángulos. Bien, Dios es asombroso. ¿Cómo puedes estar tan lleno de tantos misterios? Eso es lo que quiero saber. Verás, yo soy judío y el creyente gentil está para provocar al judío celos. Pero este creyente judío está provocándome celos. Aguarda un minuto, no creo que eso sea bíblico, Sid. No es bíblico. Dios elige a los menos adecuados. Y aquí está la cosa. Piénsalo. Sí, soy voluntario de los menos adecuados. Piensa en la redención. Piensa, primero, Pascua. Dios brinda redención. ¿Cómo? Les pide poner la sangre del cordero en el dintel y postes en las puertas. Sabemos eso. ¿Dónde los pone él? Arriba, a un lado y al otro lado. ¿Qué forma eso? Es sangre en el dintel, sangre del cordero en los postes. Ponlos juntos, forman un triángulo apuntando hacia arriba, desde el hombre a Dios, un triángulo. Pero Dios es asombroso. Más de 1000 años después, Dios responde en el mismo día, en Pascua, en las vigas de madera Él puso la sangre del cordero. ¿Dónde? Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Un triángulo de Dios al hombre. Pero aquí está otra cosa. Dios es tan cósmico. ¿Qué pasa cuando los pones juntos? Forman una cósmica estrella de David. ¡Wow! y por eras, miles de años, solo Dios pudo hacer eso. Dime... ¿Sí? Estos son secretos que Dios está revelando a sus siervos aquí en la tierra, en este caso a los judíos. Jonathan Cahn, él es un rabino judío mesiánico, igual que Sid Roth. Dios está mostrando muchas cosas que están escritas en la Biblia, la palabra de Dios, y que empiezan a ser mostradas por la madurez de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Y lo que Dios está hablando mucho es del poder de la sangre. Hemos visto cómo Dios revela acerca de la Pascua, acerca del triángulo en la Pascua, acerca del triángulo en la muerte de Jesucristo, que habla de la nación de Israel. El Evangelio se predica desde Jerusalén. Y dijo el apóstol Pablo, primero los judíos, después los gentiles. Hoy nosotros somos gentiles, pero debemos recordar de que el Evangelio viene de Israel. Nosotros somos cristianos por un judío llamado Jesús de Nazaret. Así que la Biblia también es judía y debemos por eso considerar al pueblo judío. Y la Biblia dice que cuando amamos al pueblo judío es la bendición que Dios suelta sobre cualquier nación gentil, sobre cualquier persona gentil. Cuando el gentil ama al judío y bendice al judío, Dios, el Dios de los cielos, derrama bendición sobre las naciones porque todavía gentiles. Está la palabra que Dios le dijo a Abraham. Sí, es la bendición a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y eso se cumple hasta hoy en día. Así es, por eso tenemos que conocer lo que está escrito en las Sagradas Escrituras
porque Dios es Dios de bendición, pero la bendición tiene que ser conforme a las instrucciones que Dios ha señalado en su palabra. El Espíritu Santo viene ahora a nosotros, la iglesia que hoy está trabajando para Jesucristo entre judíos y gentiles. Hemos visto 2 judíos siendo, a mí lo que siendo cristianos. Lo que más me impactó, lo que él habla acerca de la apostasía, ¿no? Porque normalmente vemos que la Biblia dice que algunos apostatarán de la fe, sí, o abandonarán la fe, pero él, el significado que le da la apostasía, cuando realmente el hombre y la mujer abandonan su posición que Dios les dio y se vuelven de otra forma. Esa es la revelación, exacto, que Dios está dando eso sobre es, lo que es la apostasía. Así es. Hemos Entonces, considerado la apostasía como rompe, apartarse de la fe. El patrón de Dios se rompe. Pero no es solamente apartarse así de la fe, es apartarse de la naturaleza del ser. Así es. Cada quien tiene esa naturaleza porque fuimos creados en la naturaleza de Dios, en la naturaleza del ser. Dios creó al hombre hombre, a la mujer mujer. Unió al hombre y a la mujer en un matrimonio diferenciado en el sexo para que hayan hijos. Dios estableció la familia nace del corazón de Dios. Ese es el ser, la naturaleza del ser. Dios está revelando ahora que la apostasía es apartarse de esa naturaleza. Lo estamos viendo. En distintos niveles. Así es. Sí. El hombre pensando de que es mujer, la mujer pensando que es hombre, la mujer queriendo tomar la posición del varón, el varón queriendo tomar una posición de mujer, hijos que se rebelan a los padres, padres que sancionan fuertemente humillando a sus hijos, en fin, una familia totalmente desarticulada. Por eso Jesucristo está hablando de... Y el matrimonio, por ejemplo, de restauración. Que es de un hombre y una mujer, hoy también está totalmente ya... Entonces la apostasía no es solamente apartarnos de la fe, apartarnos de Dios en una iglesia cristiana, no, tiene que ver con todo el mundo, porque esta forma de lo que Dios está mostrando de apostasía tiene que ver con cristianos y no cristianos, tiene que ver con todo el mundo. Por eso es una lucha que hay. La Biblia habla de que debemos crecer en el Espíritu. Si ya somos cristianos, debemos dejar de ser niños. El que es niño, dice la Biblia, es el que camina en la carne. Y precisamente cuando una persona se aparta del ser, es porque camina en su carne, dominado por su carne, las pasiones de su carne, lujuria, concupiscencia, su alma carnal. Por eso tiene que dejar de ser niño. De eso se trata el ir a la iglesia. No vamos a la iglesia semana tras semana por costumbre o tradición. Vamos para crecer, dejar de ser niños. Vamos para aprender más de la Biblia. Vamos para crecer en fe. Vamos para llenarnos más del Espíritu Santo, porque somos vasos. El vaso no puede estar medio lleno. El vaso tiene que estar lleno. La Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. Para eso vamos a la iglesia, para llenarnos del Espíritu Santo y para crecer en fe. Y es la tarea de todo pastor, que cada persona que llegue a su iglesia salga de la reunión fortalecido en fe, lleno del Espíritu Santo, porque se enfrentará nuevamente a la vida de este mundo fuera de 4 paredes de una iglesia. Ese es el trabajo pastoral y el trabajo de una iglesia, porque si el cristiano sigue caminando en su vida infantil, en su vida de niño, en su vida de carne, es allí donde el diablo lo atacará en su carne. Por eso estamos viendo fornicaciones, adulterio y manifestaciones de la carne. Y el Señor quiere que salgamos de allí. Por eso hay que crecer. Esa es apostasía. Realmente para eso murió Cristo. Cristo ya murió para que ahora en la cruz creciéramos en el conocimiento. Clavó todo el pecado y todos los deseos malignos que hay en la carne. Entonces, cuando Él moría, Él estaba destruyendo completamente esa naturaleza de pecado que tenemos dentro, que heredamos de Adán.
Entonces, si la gente que está en una iglesia no toma la cruz de Cristo o no sabe cómo, o simple y sencillamente no se niega a sí mismo, como dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿sí? Y entonces, si queremos realmente al Señor, necesitamos negarnos a nosotros mismos en nuestra naturaleza carnal, porque allí Cristo por eso vino. Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, en la cruz del Calvario. Y allí crucificó nuestros más perversos deseos carnales. Todos los crucificó Cristo en la cruz del Calvario. Así que un cristiano sin cruz, pues no es verdadero cristiano. Inclusive el apóstol Pablo lo dice cuando dice que algunos que están en la iglesia son enemigos de la cruz de Cristo porque no quieren realmente morir a sí mismos. O negarse a sí mismos. En esta carta a los romanos que hemos leído en el capítulo 8, que habla de la vida en el Espíritu, señala también la vida de la carne. Así Dice es. el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si un cristiano es carnal, estará muerto en vida. Dice aquí, se ocupa de la carne, se ocupa de la muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero el ocuparse de la carne dice que es muerte. Sí, y dice, por cuanto la mente carnal, la mente de la carne No es puede agradar a enemistad Dios. contra ¿Sí? Dios, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Por eso estamos viendo a muchos que, siendo cristianos, están en rebelión a la palabra de Dios. No aceptan la predicación que hace el pastor, están en contra de todo ello, tienen su propia teología. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la apostasía que empieza para la vida de una persona que está en la carne. Empiezan a ser separados. En 1 de Corintios, en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, allí también el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, está hablando de la condición del cristiano carnal, del cristiano niño. Una persona puede tener 10 años en la iglesia, pero si no ha crecido en fe, si no se ha llenado del Espíritu Santo y no depende del Espíritu Santo, si no ha crecido espiritualmente, entonces son esas personas que estarán siendo afectadas en la apostasía. Y Dios lo peor no del quiere caso que van a nada estar de ello. contaminando también, influyendo a otros Sí, para mal. desde luego. Vamos a leer 3. capítulo 3, versículos del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Esto es lo que hace un momento hablábamos en la carta de Gálatas cuando mencionamos las obras de la carne. Cuando una persona está lleno de celos, de pleitos, de contiendas, de iras reprimidas, es Todas la las obra de la pasiones carne. de la carne. Un cristiano no puede estar caminando de esta manera. Hay una etapa en la vida del cristiano, la etapa de ser niño, pero esa etapa es pasajera. Debemos dejar de ser niños para entrar a las etapas de crecimiento. Así que por eso Dios nos exhorta a dejar de ser niños. En 1 de Juan habla de la apostasía precisamente para aquellos que no han querido crecer. Debemos ir a la iglesia para ser enseñados, discipulados en la palabra de Dios y crecer en fe y ser llenos del Espíritu Santo, porque de esta manera libraremos la apostasía que hoy está atacando al mundo entero. El mundo está siendo atacada por la apostasía. La Biblia habla del espíritu de anticristo. 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 18 y 19. Habla de este espíritu que está perturbando el mundo, y a la iglesia habla del mundo, de los que no son cristianos y también de los que son cristianos.
Vamos a ver. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí dice la palabra de que el espíritu del anticristo está rondando el mundo, atacando dentro de las iglesias cristianas. Y aquí dice, algunos saldrán, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esto habla del cristiano que se sale del camino del Señor. Pues el cristiano carnal, no es aquel que se cambia de una iglesia cristiana a otra iglesia cristiana. Tiene que ver con salirse del cristianismo. ¿Cuántos le han dado la espalda a Dios? Así que aquí está hablando de aquel que retrocede. ¿Cuál es la clave? Versículo 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo es la clave, o sea, la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo es el Espíritu que Cristo envió a hombres y mujeres para ser llenos del Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo pudiéramos crecer en fe, pudiéramos hacer la obra aquí en la tierra. Por eso tenemos que ser discipulados por el Espíritu Santo a través del estudio de la palabra. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia, es el autor de la palabra que tenemos aquí registrada cuando leemos la Biblia. Es el Espíritu Santo que nos empieza a revelar los secretos que están aquí escritos en la Biblia, como se los ha revelado al rabino Jonathan Cahn. Y esto es para todos. El que aparta un tiempo para verdaderamente conocer a Dios, creer en Dios y ayudar a los hermanos o al prójimo en el conocimiento de Dios, Dios se lo revelará. Por eso estamos ayunando en este mes de abril contra la apostasía. Tú puedes entrar para este movimiento del Espíritu Santo para reprender toda obra de las tinieblas que quiera perturbar tu vida de fe, tu vida cristiana o tu vida de tu ser. Si hay pensamientos que están atacando tu sexualidad, amigo, amiga, hay que pelear la buena batalla de fe. Para esto es el ayuno en contra de la apostasía. Hoy es el primer día del ayuno, miércoles, jueves y viernes. Siempre estamos ayunando al inicio de cada mes en contra de potestades espirituales, y esta es la potestad que está operando el espíritu de anticristo en este tiempo. Estamos en primavera, tiempo de luz para los que creen, para los que obedecen, pero tiempo de tinieblas para aquellos que están apartados. Dios no quiere que hayan tinieblas, Dios no quiere que haya perdición en el hombre, que haya muerte en el hombre, sino vida. Cristo es vida, Él resucitó para darte un cambio de vida. Así que, amigo, amiga, abre tu corazón, arrepiéntete de todo pecado, acepta a Jesucristo y deja que Jesucristo te llene con su Santo Espíritu. Asiste a un lugar, a una iglesia donde verdaderamente se enseñe de la Biblia y se mueva el poder del Espíritu Santo con señales. Allí está la presencia de Dios para que tú seas edificado en tu fe y puedas librar la buena batalla de estos tiempos en contra de la apostasía. La exhortación que nos hace Dios en su palabra es ser llenos del Espíritu Santo, y terminamos leyendo Efesios capítulo 5. Dice la palabra en el versículo 17 y 18: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos exhorta a ser llenos. Para eso vamos a la reunión de la iglesia, a llenarnos. Cada vez que vamos a una reunión, tenemos que llenarnos. Nos llenamos a través de la oración. Cuando hay oración, cuando clamamos a Dios, Dios envía siempre la llenura de su Santo Espíritu.
porque a través del Espíritu Santo viene el poder de Dios, el poder para hablar de Jesucristo y confrontar todas las mentiras del enemigo. Jesucristo dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos. Solamente por el Espíritu Santo podemos ser testigos de Jesucristo. Todo esto, amigo, amiga, se inició en una primavera como la que estamos viviendo. Cristo dio nacimiento a la iglesia y envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo condujera a la iglesia, y ya tiene 21 siglos que estamos siendo conducidos por el Espíritu de Dios. Seamos llenos y confrontemos todo el engaño del enemigo, como es la apostasía. Gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza, y deseamos que el Señor bendiga toda tu casa, bendiga tu familia. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.